Mira, ya estamos en vivo. Maestros, buenas noches. Digo buenas noches, buenas tardes. Miren, aquí desde la sede de la UDEI 35, donde soy director, quiero compartirles el video número 533 y esta vez es titulado sobre la pedagogía decolonial y hacia una didáctica decolonial. Estos dos temas, la pedagogía decolonial y la didáctica decolonial, vienen en el libro, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, en la fase 6, que es de secundaria, viene en la página 179 a la 183. Y son dos temas que es necesario que los revisemos para complementar pues todo lo que nos están pidiendo sobre las planeaciones didácticas. Y bueno, esto complementa, yo creo que esto puede complementar la información sobre las planeaciones didácticas que nos están pidiendo los enfoques del Plan de Estudios 2022, pues como una manera más, o una herramienta más para irnos apropiando de lo que nos están pidiendo. Entonces les comparto que en la pedagogía decolonial, que viene en la fase 6, son los últimos temas de un libro sin recetas para la maestra y el maestro, son los últimos temas del texto de la fase 6. Y sí es necesario que se los comente. Bueno, para empezar, nos dice el texto que la pedagogía decolonial parte del oprimido, y eso lo afirma Freire. Pablo Freire anotó que se necesita una pedagogía del oprimido, que hay que aprender con el oprimido, y esto apunta a la pedagogía decolonial. De acuerdo al significado estándar de que la pedagogía se ocupa de la enseñanza, la educación y la transmisión de conocimientos, pues no funciona este tipo de prácticas, no funciona para las perspectivas decoloniales. Hay que partir del oprimido que busca la liberación. Se deben entretejer alternativas decoloniales, una pedagogía o pedagogía latinoamericana con el propio actor, con el sujeto, con el ser humano, con las colectividades en sus acciones, en sus acciones liberadoras. Estos datos que nos da el texto de la fase 6, un libro sin recetas para la maestra y el maestro, pues es importante que lo entendamos porque esto nos va a ayudar a comprender un poco más cómo están impregnado el plan de estudios 2022 de la pedagogía de Pablo Freire. Nos dice que está muy bien la crítica de las perspectivas decoloniales y la producción de conocimientos en esa dirección, pero también es necesario compartir ese conocimiento y continuar aprendiendo de la práctica de las personas y de las colectividades. La pedagogía decolonial trata de subvertir la colonialidad. Lo repito, la pedagogía decolonial trata de subvertir la colonialidad. Déjenme compartir, ahorita que estoy en vivo, déjenme compartir este video, pues en grupos, los va al maestro iberoamericano y aquí, antes de que se me pase, porque algunos compañeros ya se están conectando por ahí, también lo voy a compartir a una página. Vamos a compartirlo también al grupo TEI de México y después de aquí, pues se va a compartir a YouTube y a Twitter. El texto nos dice que las corrientes educativas más tradicionales perjudican el ideal inclusivo de la educación desde sus perspectivas excluyentes y discriminatorias. La educación inclusiva se abre paso para fomentar la construcción de sociedades pacíficas, justas e igualitarias. La diversidad cultural ha sido tradicionalmente invisibilizada.
Fíjense, la diversidad cultural ha sido tradicionalmente invisibilizada por el sistema educativo, mayormente preocupado por la homogeneización cultural del alumnado. Y eso lo vemos nosotros en las prácticas educativas de años atrás. Para todos los proyectos de educación incluyente, eso era para todos los proyectos de educación incluyente. Nos dice el texto que la pedagogía decolonial genera pensamiento decolonial crítico. Lo repito, la pedagogía decolonial genera pensamiento decolonial crítico para que la escuela no sea ya un espacio de colonización mental y se convierta en generadora de conocimiento emancipador. Maestros, este punto que les comento, pues está interesante y esto es algo pues que deberíamos de tener muy presente, lo voy a repetir. La pedagogía decolonial, que es el tema de este video, genera pensamiento decolonial crítico para, para que la escuela no sea ya un espacio de colonización mental y se convierta en generadora de conocimiento emancipador. Aparte de esto, la pedagogía decolonial es una propuesta que pretende revertir una forma de ser, conocer y hacer colonial como producto de la modernidad. Las pedagogías decoloniales implican moverse en saberes de frontera. Fíjense, implica moverse en saberes de frontera. ¿Y saben qué? Cuando fueron aquellas consultas en todos los estados, en los 32 estados de México, donde fue Marx Arriaga, ya saben que en Nuevo León fue el 8 de febrero la consulta para la elaboración de los materiales para los libros de texto. Estuvo el doctor Marx Arriaga aquí, el director de los materiales educativos de la SEP, y pues explicaron todo lo del plan de estudios 2022, pero nunca nos explicaban cuál era la pedagogía que se estaba implementando en ese plan de estudios 2022. Y en esto que les estoy leyendo yo, pues asegura cuando dice las pedagogías decoloniales implican movernos en saberes de frontera, maestros, en saberes de frontera. Les voy a comentar que en Chihuahua, en aquella consulta de los 32 estados, en Chihuahua se hizo en 2 días, porque en un día no completaron, se hizo en 2 días. Y los compañeros de Chihuahua le preguntaban a Marx Arriaga que cuál era la pedagogía pues, que estaba sustentando este plan de estudios 2022. Lo que me comentó el doctor Yadiar Julián Márquez de Chihuahua, que después de tanto estar insistiendo a Marx Arriaga que cuál era la pedagogía que permeaba en ese plan de estudios 2022, Marx Arriaga les comentó que era la pedagogía de frontera. Buscan ustedes en Google en qué consiste la pedagogía de frontera y es lo que les estoy compartiendo aquí. Entonces, pues otra vez, es una propuesta que pretende revertir una forma de ser, conocer y hacer colonial como un producto de la modernidad. Las pedagogías decoloniales implican movernos en saberes de frontera, evitando caer en los modelos educativos planteados a partir del siglo XX, cuya principal característica era el adoctrinamiento. Y eso es lo que permea también en el plan de estudios 2022 y en los 4 libros, un libro sin receta para la maestra y el maestro de la fase 3, 4, 5 y 6. La pedagogía decolonial o las pedagogías decoloniales pueden entenderse de acuerdo con 6 características generales. Ahí va, maestros. Las pedagogías decoloniales pueden entenderse de acuerdo con 6 características generales. Una, la naturaleza necesariamente política de la educación. 2, la educación como un proceso de concientización. 3, la importancia de los espacios populares de autoeducación desde las personas con condición marginal. 4, el reconocimiento de las formas subalternas de conocimiento. 5, el desarrollo de todas las facultades humanas. Y 6,
el reconocimiento de los impactos culturales y sociales del colonialismo. Estas 6 características generales, pues son lo que se entiende o lo que implica las pedagogías decoloniales. Por eso el texto nos dice que las pedagogías decoloniales pueden entenderse de acuerdo con 6 características generales, y estas 6 características generales se las voy a poner ahí, después del nombre de este video, Entonces lo estoy copiando aquí en el WhatsApp para ahorita pegárselas ahí en el nombre de este video, y que tengan ustedes a la mano estas 6 características que nos mencionan como parte de las pedagogías decoloniales. Maestros, también nos dice que para decolonizar es necesario situar la pedagogía y la didáctica en un contexto cultural más amplio y hacer la autocrítica desde dentro del mismo proceso formativo. Desde dentro del mismo proceso formativo debemos de hacer la autocrítica, reconociendo a cada estudiante como el otro yo, dialogando afectivamente entre iguales y reflexionando desde una perspectiva holística e integradora. Por eso Pablo Freire nos dice que la educación es diálogo, eso nos dice Pablo Freire, es una de sus frases. En el proceso formativo decolonizante, este proceso debe ser ético, respetuoso, sociable, solidario y útil. Son 5 aspectos que nos dice la pedagogía decolonial sobre el proceso formativo decolonizante, y les voy a repetir: el proceso formativo decolonizante debe ser ético, respetuoso, sociable, solidario y útil. Hay que formar desde saberes otros y enseñar desde didácticas otras. O sea, hay que enseñar otros saberes y otras didácticas. Pero ¿qué implica esto? Esto implica formar en, por y para la propia comunidad estudiantil que pretende decolonizarse. Esto implica formar en, por y para la propia comunidad estudiantil que pretende decolonizarse. Todo proceso formativo decolonizante es una autodecolonización. Todo proceso formativo decolonizante es una autodecolonización, porque las comunidades pues educativas o de estudiantes, eso es lo que ponen en práctica al final. Nos dice aparte que este proceso formativo deberá guiarse por principios democráticos, aparte estar implicado con la comunidad estudiantil, respetar la autonomía cultural y el derecho a la autodeterminación. Debe ser honesto y orientarse a cumplir propósitos. Debe ser honesto el trayecto de decolonización. Debe ser honesto y orientarse a cumplir propósitos de igualdad, equidad, dignidad y justicia social. Son 4 aspectos. Debe ser honesto y orientarse a cumplir propósitos de igualdad, equidad, dignidad y justicia social. También debe satisfacer las necesidades de los estudiantes. Si un trayecto formativo decolonizante no satisface la necesidad de los estudiantes, entonces, pues no es trayecto formativo decolonizante. En el método de la palabra generadora de Pablo Freire, él maneja dos conceptos en su trabajo de alfabetización de los adultos. Esos 2 conceptos son situaciones existenciales y necesidades fundamentales. Situaciones existenciales y necesidades fundamentales. Por eso aquí nos dice
que todo proceso formativo decolonizante debe ser una autodecolonización, pero aparte se debe de respetar la autonomía cultural y el derecho a la autodeterminación. Aparte debe ser honesto, este proceso debe ser honesto y orientarse a cumplir propósitos de igualdad, equidad, dignidad y justicia social. Y aparte este proceso decolonizante debe ser armónico y coherente, pero puede combinar. Fíjense, debe ser armónico y coherente, pero puede combinar modalidades de formación, enseñanza y evaluación. Son tres aspectos importantes. Debe combinar modalidades de formación, enseñanza y evaluación, y aparte debe ser, este proyecto formativo debe de ser creativo, crítico, reflexivo, disruptivo y configuracional. Esto es lo que les puedo compartir sobre el tema pedagogía decolonial. Pero déjenme les comento algo sobre hacia una didáctica decolonial, porque el tema hacia una didáctica decolonial no podemos dejarlo fuera. Si estamos hablando de una pedagogía decolonial, pues es necesario hablar de una didáctica decolonial. Entonces nos dice el documento que el acto didáctico se le llama así a la circunstancia de la enseñanza en la cual se necesitan ciertos elementos. En el acto didáctico se necesitan ciertos elementos y son el docente, que es quien enseña, el discente, que es quien aprende, y el contexto de aprendizaje, que es el ambiente de aprendizaje. Pero este modelo hacía de los procesos de enseñanza-aprendizaje un mero proceso de transmisión de saberes, o sea, de la educación bancaria que nos habla Pablo Freire. Y este modelo de quien enseña, quien aprende y el contexto de aprendizaje, pues este modelo está ajeno a las realidades de las niñas y los niños, y aparte se contempla, de acuerdo al texto, se contempla como un proceso desarticulado de la experiencia cotidiana debido a su homogenización. La homogenización, pues es todo lo mismo, todos iguales. Pero Pablo Freire denominó a este tipo de educación, todo lo mismo, a este tipo de educación homogenizada, a esto Pablo Freire le llamó educación bancaria. Desde la pedagogía decolonial, la didáctica debe tener otras características. Desde la pedagogía decolonial, la didáctica debe tener otras características. No basta con quien enseña, no basta con quien aprende y no basta con el contexto de aprendizaje. Entonces, esta propuesta de didáctica decolonial, nos dice el documento, que debe relacionarse con los problemas prácticos cotidianos experimentados por las niñas y niños. De ahí que hay que identificar cuáles son los problemas y hay que hacer las problematizaciones. Lo repito, una propuesta de didáctica decolonial debe relacionarse con los problemas prácticos cotidianos experimentados por las niñas y niños, así como por los profesores, en el entorno de una disciplina del saber. Eso es importante. De ahí que nos piden que identifiquemos los problemas, que hagamos el diagnóstico socioeducativo, que veamos los problemas y luego que hagamos la problematización. Entonces, dice que no en problemas teóricos definidos de antemano por los docentes. El proceso de contar, el proceso de que se hace referencia aquí sobre los problemas prácticos cotidianos y experimentados por las niñas y niños, bueno, este proceso puede contar con una serie de etapas. Bueno, ahí va una, son 4. Con una serie de etapas. Hay que, dice, identificación del problema, situación o tema a desarrollar en el aula. Estas son las etapas para el proceso de hacia una didáctica decolonial, Entonces ahí va otra vez. Primero, identificación del problema, situación o tema a desarrollar en el aula. ¿Qué es lo que nos están pidiendo para las planeaciones didácticas, maestros? ¿Qué es lo que nos están pidiendo para las planeaciones didácticas? 2. Creación de un repertorio a desarrollar con la población infantil. 3. Aplicación del método en el aula de clase. ¿Qué método vamos a aplicar en el aula de clase para tratar ese problema, esa situación o esos temas
que queremos desarrollar en el aula. Y 4, bueno, hay que hacer una evaluación de toda la clase de los resultados obtenidos con posterioridad a la aplicación de la propuesta. Fíjense, son 4 puntos o 4 etapas que nos piden para este proceso de hacia una didáctica decolonial. Si uno de estos cuatro etapas no se cumple, bueno, no va a haber una didáctica decolonial. Una didáctica decolonial, nos dice el documento, que una didáctica decolonial deconstruye la noción de estrategias de enseñanza entendidas como el conjunto de decisiones que toma el docente para orientar la enseñanza con el propósito de promover el aprendizaje de sus estudiantes. Desde una pedagogía y didáctica decolonial, ya hablando de pedagogía decolonial y de didáctica decolonial, ya uniendo los dos términos, la institución educativa debe incidir en las prácticas de una cultura política y en los imaginarios sociales de tolerancia y convivencia enmarcados desde las identidades culturales. Semelman, que es un autor que nos cita aquí del 2004 en la página 238, nos dice él que el encadenamiento entre pensamiento y realidad no conocida es la capacidad que tiene el sujeto de construir problemas. Lo repito, el encadenamiento entre pensamiento y realidad no conocida, realidad no conocida, es la capacidad que tiene el sujeto de construir problemas. Y la construcción de los problemas no puede ser encajonada en términos de determinados contenidos ya conocidos. Cuando hablamos de didáctica, es necesario considerar la posición desde donde estamos hablando, ya que podemos expresarnos como el profesor o como el estudiante. A veces tenemos que tomar los dos papeles, como docentes o como discentes. Es necesario reflexionar sobre cómo formamos, cómo educamos, cómo enseñamos y cómo evaluamos. También hay que problematizar y cuestionar nuestras propias prácticas curriculares y creencias pedagógicas. Nos dice el texto ya para terminar, definimos la didáctica otra, hay que definir la didáctica otra o la otra didáctica. Entonces nos dice que cuando hablamos de la otra didáctica, nos referimos a una didáctica que facilite una narrativa en clave decolonial, que considere las historias coloniales solapadas, la diferencia colonial y las historias locales cuyo potencial educativo formativo ha sido ocultado, negado o ignorado. A eso se refiere cuando hablamos de didáctica otra u otra didáctica. Lo voy a repetir. Cuando nos referimos a otra didáctica, bueno, nos referimos a una didáctica que facilite una narrativa en clave decolonial, que considere las historias coloniales solapadas, la diferencia colonial y las historias locales cuyo potencial educativo formativo ha sido ocultado, negado o ignorado. Una didáctica otra o una otra didáctica es una opción educativa decolonial. Maestros, esa es una conclusión. Una didáctica otra u otra didáctica es una opción educativa decolonial que configura una nueva narrativa, un nuevo discurso, una nueva forma de pensar y de educar, enseñar y evaluar, que se diferencia de los modelos educativos y estrategias pedagógicas configuradas por los enfoques y paradigmas modernos. Lo voy a repetir. Una didáctica otra u otra didáctica es una opción educativa decolonial que configura una nueva narrativa, un nuevo discurso, una nueva forma de pensar y de educar, de enseñar y de evaluar, que se diferencia de los modelos educativos y estrategias pedagógicas configuradas por los enfoques y paradigmas modernos. Maestros, estos dos temas, pedagogía decolonial y hacia una didáctica decolonial, ustedes lo pueden leer en un libro de 100 recetas para la maestra y el maestro, fase 6, páginas 179 a 183. 179 a 183. Y estos dos temas, pues nos van a dar un poquito más de luz,
nos van a dar un poquito más de luz sobre lo que nos están pidiendo ahora en las planeaciones pues de septiembre y ahora lo que nos piden para octubre y noviembre, para octubre y noviembre. Yo agradezco a los compañeros que se han estado conectando por aquí, a quienes están de espectadores, a los compañeros que se vayan a conectar después, pues ojalá y dejen sus comentarios. Pero estos dos temas, la pedagogía de colonial y hacia una didáctica de colonial, bueno, son temas que nos van a ayudar, pues nos van a ayudar a entender un poco mejor lo que nos han estado pidiendo, Le voy a mandar aquí saludos a Elizabeth Calderón hasta el Estado de México, Patricia Bielma Domínguez, Mague Sandoval y Miranda Yanet hasta el Estado de Guerrero. Creo que Mague Sandoval es de Chihuahua. Elizabeth Calderón, creo que te mandé el documento que me pediste por ahí, por WhatsApp. Pati Bielma, saludos. Mague Sandoval, Miranda Yanet. Estoy esperando que me compartan del grupo Loga la presentación del Zoom de ayer. Ya que me la comparten, ahí te la comparto. Maestro, es todo. Es todo el video. Son 26 minutos, 40 y tantos segundos. Nos vemos.